Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado en boca de todos, y con razón. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en los amores y desamores de una de las estrellas más queridas, y además, en una posible reconciliación que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el guapísimo, el talentoso, el que nos conquistó a todos con su papel en Love is in the Air, y de su vida amorosa. Ya saben que en este canal nos encanta estar al día con las noticias de celebridades, chismear un poquito, analizar, sobre todo, compartir información de primera mano. Así que, si eres fan de Kerem, o simplemente te gusta el chisme sano, este vídeo es para ti. Prepárense para una dosis de drama, emoción y muchas sorpresas. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más noticias interesantes y exclusivas. Y por supuesto, un like siempre se agradece. Así que, suscríbanse y vamos con el chisme. Entonces, ¿de qué va todo esto? Bueno, el título lo dice todo, Kerem Bürsin y su ex, una sorprendente reconciliación. Ya saben que la vida amorosa de Kerem ha sido objeto de mucha atención mediática, y sus romances siempre generan un gran interés. Y ahora, parece que el destino les ha jugado una carta muy interesante. Para entender mejor esta historia, vamos a hacer un breve repaso por la vida amorosa de Kerem. Él ha tenido relaciones bastante sonadas, y algunas de ellas han sido verdaderamente icónicas para los fanáticos. Recordarán, por supuesto, su relación con la también actriz Andersel, su compañera en Love is in the Air. Esa pareja, conocida como Serkan y Eda en la serie, traspasó la pantalla y se convirtió en un romance en la vida real. Los fans estaban enloquecidos con ellos, y cada foto, cada publicación, cada aparición pública era analizada al detalle. La química entre ellos era innegable, y el mundo entero se enamoró de su historia. La serie, que contaba la historia de amor de una estudiante y un arquitecto, resonó profundamente en el público, y la conexión entre Kerem y Hande solo añadió más magia a la narrativa. La relación, que comenzó como un secreto a voces, se consolidó públicamente, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y sus apariciones en eventos y alfombras rojas eran siempre esperadas con ansias. Los fans crearon clubes de fans, les dedicaron fanfics, y celebraban cada logro y cada pequeño gesto de cariño entre ellos. El hashtag #Hanke, uniendo los nombres de Hande y Kerem, se convirtió en una tendencia constante en las redes sociales. La relación entre Kerem y Hande duró un tiempo, y aunque se esforzaron por mantener su privacidad, la presión mediática y la exposición constante debieron ser difíciles de sobrellevar. Las expectativas de los fans eran altas, y cualquier rumor, cualquier comentario, era analizado con lupa. Lamentablemente, como suele pasar en estas historias de amor bajo los reflectores, la relación llegó a su fin. Fue un momento duro para los seguidores, que se sintieron tristes al ver el final de su historia favorita. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de especulaciones sobre las razones de la ruptura. La noticia de la separación fue un golpe para muchos, y aunque intentaron mantener la calma y el respeto, la tristeza era palpable. Después de todo, habían invertido mucho tiempo y energía en apoyar y celebrar su amor. La ruptura fue un recordatorio de que, incluso las historias de amor más bonitas, pueden tener un final. Después de Hande, Kerem tuvo otras relaciones, aunque no tan mediáticas. Se le relacionó con varias mujeres, algunas actrices, otras modelos, pero ninguna llegó a oficializarse como una relación seria y duradera. Esto generó cierta curiosidad en los medios y en los fans, quienes se preguntaban sobre sus preferencias y sobre qué tipo de mujer buscaba.
Cada rumor era seguido por una ola de especulaciones y análisis, pero Kerem siempre mantuvo una postura discreta y respetuosa, sin entrar en detalles sobre su vida privada. Ahora, la noticia que nos ocupa, la posible reconciliación con su ex. Pero, ¿quién es la ex en cuestión? Para mantener la intriga, esperen un poco más. Porque la espera vale la pena. Las especulaciones comenzaron hace unas semanas, cuando se vio a Kerem en compañía de una mujer en varias ocasiones. No había fotos claras, pero las fuentes cercanas aseguraban que se trataba de una persona muy especial para él. Se les vio compartiendo cenas, paseando por las calles, y disfrutando de la compañía mutua. Las redes sociales comenzaron a arder con rumores. Y los fans empezaron a investigar y a analizar cada detalle. Poco a poco, la información fue filtrándose, y las redes sociales explotaron. Se empezó a hablar de una posible vuelta con Demet Özdemir. El nombre de Demet resonó como un trueno en el mundo del espectáculo turco. La sola mención de su nombre generó una explosión de emoción y de expectativa. Demet Özdemir, otra actriz turca muy conocida y querida por su público. Demet es famosa por su papel en Erkencikus, Pájaro Soñador, una serie que la catapultó a la fama internacional. Su belleza, su carisma, y su talento la han convertido en una de las actrices más cotizadas en los últimos años. Su personaje de Sanem, una joven soñadora y alegre, enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Su química con Can Yaman, el actor que interpretaba a su coprotagonista, fue otro de los factores que contribuyeron al éxito de la serie. Demet también ha demostrado su versatilidad en otros proyectos, como Dodunep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde interpretó un papel más dramático y complejo. Su capacidad para interpretar diferentes roles, y para conectar con el público a través de sus emociones, la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Demet y Kerem ya habían tenido una relación en el pasado, hace varios años, antes de que ambos alcanzaran la fama que tienen ahora. Su romance fue breve, pero dejó una huella en sus vidas. En ese momento, eran jóvenes, estaban empezando sus carreras, y aunque la relación no prosperó, mantuvieron una buena amistad. Se sabe que se apoyaron mutuamente en sus inicios, y que siempre hubo un cariño y un respeto mutuo entre ellos. La noticia de esta posible reconciliación tomó a todos por sorpresa. ¿Kerem y Demet? ¿Juntos de nuevo? Parecía sacado de una película romántica. Era una de esas historias que todos soñamos con ver en la vida real. Los fans, los medios, todos quedaron atónitos ante la posibilidad de que el destino los volviera a unir. Y, como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora. Los fans de ambos actores enloquecieron, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y emoción. Los hashtags relacionados con Kerem y Demet se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Se crearon montajes, edits, y se compartieron fotos y vídeos de la pareja del pasado. ¿Era esto real? ¿De verdad estaban juntos de nuevo? ¿Había una segunda oportunidad para este amor? Aquí es donde entra la confirmación. Después de mucha especulación, y de que salieran algunas fotos y vídeos que dejaban entrever una cierta cercanía, Kerem Bürsin, el mismo, fue quien confirmó la noticia. En una entrevista, el actor, con su habitual encanto y sinceridad, habló sobre su relación con Demet. No dio detalles concretos, pero sí dejó claro que estaban juntos y que estaban dándose una nueva oportunidad. La emoción fue total. La noticia fue confirmada de manera sutil pero efectiva. Kerem, con su estilo característico, no evadió las preguntas, pero tampoco entró en detalles escandalosos. Simplemente, reconoció su relación, dejando claro que estaban en un momento especial y que estaban disfrutando de su compañía. Esta confirmación, lejos de apagar el fuego, avivó aún más la curiosidad y el entusiasmo de los fans. Según las fuentes,
Kerem y Demet se reencontraron de forma casual, y la chispa del pasado revivió. Se dice que se cruzaron en un evento, y que la conexión entre ellos fue inmediata. Se dieron cuenta de que aún sentían cosas el uno por el otro, y decidieron intentarlo de nuevo. Parece que el tiempo ha sanado heridas, y ambos han madurado mucho desde que estuvieron juntos por primera vez. La relación que tienen ahora es diferente, más madura y más sólida. Han crecido, han aprendido, y ahora se enfrentan a esta nueva oportunidad con una perspectiva diferente. Esta noticia ha sido muy bien recibida por el público. Los fans de Kerem y Demet están encantados con la idea de verlos juntos de nuevo. Consideran que hacen una pareja muy bonita y que se complementan a la perfección. Ambos son talentosos, exitosos, y tienen una gran conexión con el público. Además, la historia de su reconciliación es muy romántica y esperanzadora. Demuestra que, a veces, las segundas oportunidades sí funcionan, y que el amor puede volver a florecer, incluso después de mucho tiempo. La posibilidad de que dos personas que se han conocido, se han amado y por diversas circunstancias, se han separado, puedan reencontrarse y volver a enamorarse, es una fantasía que muchos anhelan. La relación de Kerem y Demet es, en muchos aspectos, un reflejo de la vida real. Muestra que las relaciones pueden tener segundas oportunidades, que el pasado no siempre es una barrera, y que el amor puede ser paciente y persistente. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar el tiempo y la distancia, y que a veces, el destino tiene sus propios planes. Pero, ¿qué pasó exactamente para que volvieran a estar juntos? Bueno, aunque no tenemos todos los detalles, se rumorea que ambos han estado solteros durante un tiempo, y que el destino los ha puesto en el mismo camino nuevamente. Ambos han estado enfocados en sus carreras, pero parece que el destino tenía otros planes para ellos. También se dice que han estado hablando mucho, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente en sus carreras. La amistad que cultivaron en el pasado ha sido un factor fundamental en esta nueva etapa. La confianza y el respeto mutuo han facilitado el camino para que el amor resurja. Además, el reencuentro casual en un evento social hizo que la química que sentían en el pasado se reviviera. La conexión fue inmediata, y ambos se dieron cuenta de que aún sentían algo especial el uno por el otro. La llama del amor, aunque apagada por el tiempo, no se había extinguido del todo. Otro aspecto interesante de esta historia es la reacción de Andercel, la ex de Kerem. Obviamente, los fans se preguntaron qué pensaría Ande sobre esta nueva relación. Los medios y los fans se volcaron en especulaciones sobre su reacción. Aunque no ha hecho declaraciones públicas, se dice que se alegra por la felicidad de Kerem y le desea lo mejor. Demostrando madurez y respeto, Ande ha optado por mantener una postura discreta, priorizando su propia felicidad y su carrera. Es algo que siempre se espera que suceda, y es un indicio de que las relaciones, a veces, pueden terminar en buenos términos. Esto habla de la madurez y del respeto que existe en el mundo del espectáculo, donde la competencia y los rumores, a menudo, son inevitables. En cuanto a Demet, también ha habido mucho interés por su parte. Ella, al igual que Kerem, no ha dado muchos detalles sobre su relación, pero sí ha expresado su felicidad y su emoción por esta nueva etapa en su vida. Su sonrisa y su brillo en los ojos hablan por sí solos. Demet, con su habitual discreción, ha evitado las polémicas y se ha enfocado en disfrutar de su relación, manteniendo su privacidad y protegiendo su intimidad. ¿Y quién no la entendería? Volver a estar con un amor del pasado es una situación que siempre genera expectativas, y es natural que quieran proteger su felicidad. Por supuesto, como en toda relación de celebridades, siempre hay presión mediática. Los paparazzi están al acecho, y cada movimiento de Kerem y Demet es analizado al detalle. Desde el momento en que se confirmó la noticia, la pareja ha estado bajo el escrutinio público. Cada encuentro, cada publicación en redes sociales, cada comentario,
es analizado y comentado por los medios y por los fans. Pero hasta el momento, han sabido manejar la situación con calma y discreción. Han evitado los excesos, y han mantenido una actitud respetuosa y profesional. Saben que la atención mediática es parte de su trabajo, pero también saben que tienen derecho a su privacidad. La presión mediática puede ser abrumadora, pero Kerem y Demet, con su experiencia y su madurez, han sabido afrontar esta situación. Han aprendido a proteger su intimidad, y a no dejarse afectar por los rumores y las especulaciones. Han mantenido una actitud serena y han priorizado su felicidad. En cuanto al futuro de esta relación, solo el tiempo lo dirá. Pero, de momento, todo apunta a que están muy felices juntos y que están construyendo una relación sólida y duradera. Han sabido darle una segunda oportunidad al amor, y están comprometidos en construir un futuro juntos. Los fans están emocionados y expectantes, y están deseando verlos juntos en más eventos y proyectos. La posibilidad de que Kerem y Demet trabajen juntos en algún proyecto futuro, es un sueño para muchos fans. Este tipo de historias son las que nos encantan, y esta es particularmente linda. La posibilidad de un segundo round en el amor es algo que todos, en algún momento, hemos deseado. Y el hecho de que dos personas vuelvan a estar juntas, después de un tiempo, es un buen augurio, un mensaje de esperanza. Nos recuerda que el amor puede resistir las pruebas del tiempo y de la distancia. Esperamos que su amor perdure y que sean muy felices juntos. Ya estamos deseando verlos juntos en algún proyecto. La historia de Kerem y Demet es una historia de amor, de segundas oportunidades, y de esperanza. Nos recuerda que el amor puede florecer, incluso en las circunstancias más inesperadas. Es un ejemplo de resiliencia, de madurez y de la capacidad de perdonar y de volver a empezar. Es una historia que nos hace creer en el amor verdadero, y que nos inspira a no rendirnos nunca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Hemos hablado de sus vidas amorosas, de las especulaciones, de las confirmaciones y de todo lo que rodea a esta nueva relación. Ha sido un tema muy interesante, ¿verdad? Hemos analizado cada detalle, y hemos compartido nuestras opiniones y expectativas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y estar al día con el mundo del espectáculo. La posibilidad de conectar con ustedes, y de compartir nuestras pasiones, es algo que valoro mucho. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta reconciliación? ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Kerem y Demet? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les interese y que les guste. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, el chisme siempre está a la orden del día. Seguiré trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo, con análisis, curiosidades y mucho más. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Un abrazo y chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.